Esta noche tenemos un tema muy importante y lo he titulado Atrévete a hacerlo. Diga conmigo, atrévete a hacerlo. Y si ya que está en confianza junto a alguien, dígale, atrévete a hacerlo. ¿Sabe una cosa? Hoy vivimos en un tiempo en el cual las vidas de las personas se vuelven muy agitadas. ¿Cuántos de ustedes reconocerían que su vida es una vida muy agitada? Tenemos vidas llenas de compromisos, llenas de actividades, y pareciera que cada día estamos acumulando sobre nuestra vida problemas o circunstancias del día anterior. ¿Le sucede o no? Quedó una situación pendiente y la seguimos arrastrando, y el siguiente día hubo otra situación pendiente y la seguimos arrastrando, y vamos acumulando en nuestras vidas circunstancias que cada día están sobre nosotros representando una carga, y día a día podríamos decir que esa carga aumenta. ¿Y qué sucede si una carga comienza a aumentar? Bueno, obviamente el trabajo para avanzar será mayor, ¿sí o no? Entonces, tenemos tantas cargas día con día, tantos problemas, tantas circunstancias, tantas situaciones sin resolver, que llega un momento en el cual nuestro avance comienza a ser difícil. ¿Por qué? Porque ya nos cuesta mucho trabajo dar el siguiente paso debido a todas aquellas cosas que estamos arrastrando. ¿Y qué sucede cuando en nuestra vida comienza a haber carga? Bien, pues nosotros comenzamos a cansarnos. Y esto es algo que debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el cansancio no solamente se manifiesta en lo físico. Eso es lo más relax que una persona puede tener, cansancio físico. Esto va a trascender a un cansancio emocional, a un cansancio mental, y el más peligroso de todos es un cansancio espiritual. Pero todo esto comienza a darse debido a que nosotros acumulamos. Digan conmigo, acumulamos. Entonces comenzamos a enfrentar problemas en diferentes áreas de nuestra vida, en lo financiero, en lo familiar, comenzamos a enfrentar problemas en lo laboral, y todas estas situaciones no resueltas comenzamos a traerlas a nuestro diario vivir y comienzan a convertirse en algo difícil para nuestro avance espiritual. Hoy día muchas personas viven sus vidas a medias porque no tienen la fuerza para seguir adelante. ¿Debido a qué? Propiamente al cansancio. Ya son tantas las presiones, ya son tantas las circunstancias que están enfrentando día con día, ya es tal el nivel de dificultad que esto le provoca en su vida que no tienen la fuerza para seguir adelante, no tienen la fuerza para dar lo mejor de sí en su empresa, en su profesión, en su escuela, con su familia, en su matrimonio, no tienen la fuerza ni el deseo de seguir adelante debido al cansancio. Y sabe una cosa, esto es algo muy importante que considerar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cansancio, hablamos también de desmotivación. Y muchos de nosotros nunca vamos a alcanzar a desarrollar nuestro máximo potencial si nosotros caminamos por la vida desmotivados. La desmotivación, al paso del tiempo, comienza a traer a nosotros una pérdida de interés. Perdemos la expectativa de las cosas, y entonces eso se vuelve algo rutinario y aburrido. Y sabe una cosa, todos los seres humanos por naturaleza, cuando algo nos aburre, cuando algo nos cansa, tendemos a abandonarlo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con aquellas circunstancias en nuestra vida que se están acumulando y que están produciendo en nosotros cansancio. En cualquier área en la que tú estés desenvolviéndote, debes de tener mucho cuidado de aquellas cosas que estás permitiendo que se acumulen en tu vida. Hoy son muchas las personas que están luchando con sentirse motivados. Luchan realmente con tener una motivación para hacer las cosas. No tienen ganas de hacer nada. Y sabe una cosa, esto es porque en muchas ocasiones consideran que la motivación debe de provenir siempre de forma externa. Es bueno y en ocasiones es necesario que alguien se acerque a ti y te dé una palmada y te diga, me caes bien. Es bueno que alguien te diga, reconozco tu trabajo. Pero ¿qué sucedería si en derredor nadie nos motivara? Es más, si analizamos la vida,
A tu alrededor tienes más personas que te desmotivan que más personas que te motivan. Yo no sé qué cabeza tenía el pastor cuando te dio este lugar. Si tú ni sabes guisar, mira esta ropa que te pusiste, ni te queda. Y en nuestro alrededor día con día estamos rodeados de gente que lejos de impulsarnos nos trata de frenar o nos trata de estancar. El punto aquí es, si externamente no estás recibiendo la motivación que necesitas, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Debo de resignarme y decir sí? ¿Pobre de mí? ¿Debo de renunciar a aquello que deseo? ¿Debo de renunciar a mis aspiraciones? ¿Debo de renunciar a aquello que quiero? No, lo que usted tiene que hacer es atreverse a hacer ¿qué cosa? No, es que este es el punto. ¿De dónde va a surgir mi motivación? De mi confianza en Dios. Entonces, usted tiene que atreverse a confiar en Dios. Usted tiene que atreverse a depositar todas esas cargas que día con día no puede resolver en las manos de Dios. Porque mientras que usted no las deposite en Él, ¿quién cree que las va a cargar? Y yo le pregunto a usted, ¿qué tan cargado viene hoy? A veces la vida nos sonríe y parece ser que las cosas van bien y no tenemos problemas. Pero hay otras ocasiones donde sentimos que tenemos una nube sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Con truenos, relámpagos y la lluvia ahí cayendo y encima huracanes en torno a nosotros. Y casi esperamos que la tierra se abra y nos trague. ¿Cuántos de ustedes han pasado por días así? Pero así es la vida, ¿sí o no? El punto aquí es que no podemos esperar a que las cosas sean perfectas para vivir con la motivación correcta. Debemos de tener la motivación correcta, no basados en las circunstancias, sino basados en nuestra esperanza de que Dios cuida de nosotros. Entonces usted tiene que atreverse a confiar en Dios hoy más que nunca. En medio de su problema financiero, en medio de su problema de salud, en medio de sus circunstancias más obscuras, usted tiene que atreverse a confiar en Dios. Atrévase a hacerlo. Atrévase a confiar en Dios. Atrévase a depositar su vida, sus circunstancias, su destino en las manos de Dios. Atrévase a depositar en Él sus finanzas. Atrévase a depositar en Él su familia. Atrévase a depositar en Él su destino. Y créame una cosa, Dios nunca le va a fallar. Pero usted tiene que atreverse a hacerlo. ¿Sí? Por esto es necesario que nos atrevamos a descansar en el Señor. Entonces, ponga atención. Cuando digo que nos atrevamos a descansar en Dios, no significa que dejemos de buscar. ¿Qué dijo Jesús? Que todo aquel que busca, encuentra. El que llama, se le responde. Y el que toca, ok, entonces no significa que vamos a dejar de buscar, llamar o tocar, sino más bien significa, descansar en Dios significa detener el frenético avance de la inquietud, temor o incertidumbre a causa de un resultado. Usted está trabajando en algo, espera un resultado, pero ese resultado no se está dando ni en el tiempo ni en la forma que usted quiere. Por naturaleza comenzamos nosotros a inquietarnos. Por naturaleza comenzamos a sentir temor. Por naturaleza comenzamos a sentir incertidumbre. Y esto se convierte en un acumulado. Algo así como interés sobre interés. Es un interés compuesto. Es una preocupación compuesta. Ya no es solo la preocupación de mi problema familiar, ya también es el financiero. Y añádele a eso el problema de salud y añádele a ese el laboral. Entonces tenemos preocupaciones compuestas. Descansar en Dios no significa que usted va a actuar como estos de la caricatura, ¿verdad? Ahí están dos personas que ya no tienen esperanzas en la vida y uno al otro le dice: ¿cómo que quieres vacaciones pero si no tienes trabajo?
Y entonces el otro le responde, por eso mismo voy a descansar de buscarlo por un tiempo. Hay personas que pretenden descansar así en Dios. Voy a descansar en Dios, entonces ya no voy a abrir el negocio, entonces ya no voy a poner atención en mis hijos, entonces ya no voy a hacer aquello que me corresponde a mí hacer. Descansar en Dios no significa dejar de buscar, llamar o tocar. No significa dejar de insistir en aquello que deseamos. Descansar en Dios significa detener el frenético avance de la inquietud en nuestra vida. ¿Y cómo lo detenemos? ¿Cómo traemos nosotros a nuestra vida aquello que supere la inquietud, aquello que supere el temor, aquello que supere la incertidumbre a causa de algo que esperamos pero que al presente no tenemos? ¿Cómo lo hago? En lugar de darle lugar a la inquietud, el temor, la incertidumbre, debemos de permitir que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. ¿Hace cuánto tiempo tiene que usted no duerme así como ese bebé? ¿Ha visto cómo duermen los bebés? ¿Hace cuánto tiempo que usted no descansa así? Obviamente ya ahora quizás se les y otros espectáculos, pero el punto aquí es, ¿hace cuánto tiempo que en realidad no tiene un sueño profundo en el cual usted no esté pensando en una problemática que enfrenta? Muchas veces nos dormimos con el problema, soñamos con el problema y despertamos con el problema. Y sí o no, sea que el problema esté antes o después, seguirá. ¿Para qué dormir con él? Pero es porque no hemos dado lugar en nuestra vida a la paz de Dios, la única que puede gobernar nuestro corazón. Por esa razón es que usted tiene que atreverse a confiar en Dios. Mire, escuche con atención. Se cuenta de un paracaidista muy experimentado que en una misión nocturna cayó por un acantilado debido a que quien le empacó su paracaídas ese día no lo hizo bien. Entonces este hombre comienza a jalar y nada, se abre el paracaídas, pero comienza a enredarse y él comienza a caer en picada. Imagínese esa desesperación. Entonces este hombre comienza a gritar, Dios mío, ayúdame. Y de repente sintió un fuerte jalón en su pecho debido a que su paracaídas se atoró en una saliente de la roca. Este paracaidista era cristiano y el domingo anterior había escuchado una conferencia en la que le enseñaban a confiar en Dios. Entonces él, aplicando esa conferencia, comenzó a orar en voz alta y a decir, Dios, ayúdame. Y Dios habló a su mente y le dijo, corta tu paracaídas y yo te ayudaré. Y él, colgando del paracaídas, dijo, ese es el diablo. Y él comenzó a gritar, auxilio, ayúdenme, alguien ayúdeme. Estaba todo oscuro. Era tiempo de invierno y la temperatura comenzaba a descender. Y él seguía gritando y la voz de Dios seguía diciéndole, corta tu paracaídas y yo te ayudaré. Pasó el tiempo, comenzaron a buscarlo y un equipo de rescate finalmente lo encontró. El paracaidista estaba aferrado a las cuerdas de su paracaídas, muerto, congelado, a solo 30 centímetros del suelo y a 2 metros de una cueva. Tal vez usted está así del éxito, pero le cuesta trabajo confiar en Dios. Tal vez está así de la respuesta a lo que usted le ha pedido al Señor, pero le ha costado trabajo confiar en Él. Y usted sigue aferrado a las cuerdas de su paracaídas. ¿Ya le falló quien se lo empacó? Ya demostró que ese paracaídas no servía para lo que debía servir. ¿Por qué no confiar en aquel que nunca falla?
Para muchas personas es preferible morir en lo seguro que atreverse a poner en riesgo su vida en lo sobrenatural. Lo sobrenatural, cuando procede de Dios, siempre será una mayor garantía que lo seguro que el mundo te ofrezca. Entonces tiene que usted aprender a confiar en el Señor. Nosotros debemos de atrevernos a confiar en Dios. Confíale tu destino, confíale tus finanzas, confíale tu salud. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. ¿Sí o no? Sí. Y hay personas que le confían su eternidad, pero no están dispuestos a confiarles sus finanzas de la semana siguiente. ¿Por qué usted no ofrenda? ¿Por qué no es un dador extravagante? Ay, es que ¿qué tal si la próxima semana no me alcanza? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién estamos confiando? Necesitamos atrevernos a confiar en el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si le hemos confiado en nuestra eternidad, ¿no debiéramos confiarle nuestro destino? ¿No debiéramos confiarle toda nuestra vida? Tal vez las situaciones o circunstancias que tú estás enfrentando no son las más cómodas, no son las mejores. Pero tienes que entender esto, iglesia. Dios no te va a fallar jamás. Entonces, tienes que atreverte a confiar. Y si dentro del proceso por el cual Él te lleva, te duele, o a los ojos de los hombres pierdes, lo importante es que a los ojos de Dios tengas el testimonio de haber confiado. Eso es lo más importante, es lo más valioso. ¿Qué tanto estás confiando en el Señor? ¿Qué tanto le estás confiando tu vida? ¿Qué tanto le estás confiando tus finanzas, tu comodidad, tu presente? ¿Qué tanto le estás confiando tu futuro? Por esta razón es que el Señor Jesucristo dice de la siguiente forma, y le voy a dar lectura en la NBSM. El Señor lo hubiera dicho así: la vida en torno a ti es posible que se vuelva difícil. Es posible que hayas perdido ya la motivación, que hayas perdido las ganas para hacer lo que debes hacer. Las dificultades te están haciendo la vida más dura y pesada. Te sientes cargado y el llevar esto a cuestas te ha estado cansando. Ven a mí. Esta sería una paráfrasis de lo que Jesús dijo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. El acumulado de tu diario vivir está poniendo sobre tu vida una carga día tras día. Y solamente el atrevernos a confiar en Dios es lo que puede quitar esa carga de nuestros hombros. No vas a ganar nada preocupándote. No vas a ganar nada teniendo siempre estas situaciones en tu mente, impidiéndote disfrutar de aquello de lo cual Dios te ha bendecido y te ha rodeado. Necesitamos aprender a confiar en Él. Y si nuestras circunstancias en derredor nos están diciendo que las cosas se están poniendo peor, más habremos de confiar en Dios y más habremos de darle a Él la gloria. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si Él permite alguna situación en nuestra vida, de Él somos, a Él le pertenecemos. Entonces no debiéramos de sentirnos desprotegidos, desanimados, desalentados, confundidos, sino más bien debiéramos de saber que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. El apóstol Pedro lo expresa de la siguiente forma. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, en la nueva traducción de la Biblia dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan, ¿cuáles? ¿Las financieras? ¿Las de salud? ¿Las familiares?
Las laborales. Pregúntenle al de al lado, así como dicen por ahí. ¿Y a ti qué te preocupa? ¿Qué les preocupa? Alguien que tenga la confianza de decir, yo tengo esta preocupación. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ventanearse? ¿Cuántos tienen preocupaciones financieras? ¿Sabía usted que el dinero es la cosa de menos valor por la cual uno debe de preocuparse? A mí me gusta siempre decir, lo de menor valor que tengo es el dinero. Y es lo que usted debería de ver. Y no porque tenga mucha lana. O sea, para nada. Pero créame que no vendería una pierna en X cantidad de dinero. Ni un ojo. Ni un riñón. ¿Por qué no darle gloria a Dios en medio de la escasez financiera? Cuando todo lo demás en tu vida está bien. No tienes que estar pegado a una máquina de oxígeno. Ni te han dado un resultado fatalista para tu vida. ¿No debiéramos de darle a Dios la gloria? ¿Cuántas veces estamos preocupados por cuestiones familiares? ¿Cuántos de ustedes tienen broncas familiares? Ya les dio pena, ¿verdad? Está bien, yo lo hago por ustedes. ¿Cuántos de ustedes están teniendo situaciones difíciles en lo laboral? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos al llanto? ¿Renunciamos? Renunciar es lo más fácil. Persistir trae consigo ya o no. Dios nos ha colocado para ser cabeza, para estar encima y no debajo. ¿Y qué hago con todo el acumulado de situaciones que yo no puedo resolver? ¿Qué hago con todo el montón de cosas que se escapan de mis manos pero que me afectan? Los problemas en la vida son como una papa caliente. Pásasela a Jesús. Él trae guantes y no te quemes. Él trae guantes. Ajá. No te quemes. El problema surge cuando no estamos confiando de veras. Cuando nuestra fe se resume a algo intangible. Aquello que se queda solo en lo racional, en el área del intelecto, pero no lo puedes transformar en algo tangible y real. ¿De qué nos sirve una fe intangible? Pero si podemos hacer que nuestra fe se manifieste a través de nuestra confianza en Dios y la forma en la que enfrentamos los problemas cotidianos, créame que entonces la gente podrá ver en nosotros a Dios más que si nos ve rascándole ahí ese no se rasca, ese se llena, ¿no? Al tochito. ¿A qué otro? Brujita, ¿no? ¿Cómo brujita? Al raspadito. ¿Dónde demostrará más su fe usted? ¿Preocupado? ¿Yendo ahí al monte a empeñar sus joyas? ¿A empeñar ese recuerdo de la abuelita que sacó de su ropero? Ya se olvidó de esa canción, ¿verdad? Pero, entiéndame, ¿qué está haciendo usted ante las circunstancias? No puede llevarse la vida de lágrima en lágrima y de caída en caída. Dice el apóstol Pedro, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. ¿Dónde? En las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hay ocasiones en las que la vida nos estrecha y nos sentimos así. En algún área de nuestra vida nos sentimos a veces así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tirar al vicio? ¿Vamos a renunciar a lo que ya hemos alcanzado?
solo porque las situaciones en nuestro alrededor no son cómodas, no son fáciles. ¿Quién de ustedes puede ponerse de pie y decir, para mí todo en la vida ha sido fácil y sencillo? Si las cosas en tu vida no han sido fáciles ni sencillas, ve dónde te encuentras ahora. ¿Qué no podrás ir más lejos? Pero muchas veces llegamos a tal punto en el que decimos, no, ya estoy cansado. ¿Y por qué nos cansamos? Porque hemos estado cargando un acumulado de problemas, preocupaciones y situaciones que nosotros no podemos resolver, pero que debiéramos de ponerlas en las manos de Dios. Pero como seguimos nosotros cargándolas, tenemos complejo de tamemes, ¿ya? Cargadores, ahí seguimos con el problema. Cuando Dios desea que deposites tu carga en sus manos. Pareciera un mensaje teológicamente muy sencillo, pero te puede cambiar la historia si lo aplicas. Puede cambiar tu vida. El problema es que queremos seguir nosotros haciéndonos los fuertes, haciéndonos los que vamos a sacar adelante las cosas, cuando en realidad sabemos que no tenemos la solvencia, ni tenemos la fuerza, ni tenemos la capacidad para hacerlo. Necesitamos que Dios intervenga. Por esta razón Pedro dice, pongan todas sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. El apóstol Pedro no simplemente está hablando de algo que se escucha bien, porque eso se escucha bien, ¿sí o no? Pero Pedro no está hablando de algo que simplemente se dijo, ay, esto lo voy a postear en el Facebook porque se escucha padre. O sea, Pedro lo vivió, y qué mejor que cada expresión de nuestra vida tenga algo que ver con nosotros. Y vamos a ver un poco del fragmento de la vida que hizo al apóstol recordar el Espíritu Santo cuando él escribió esta parte. Hechos capítulo 12. La vida de Pedro no fue nada fácil, aún siendo apóstol. No fue sencillo. Hechos capítulo 12. ¿Está ahí conmigo? Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. La iglesia comienza a ser perseguida. Esta iglesia que ha sido dotada del poder del Espíritu Santo. Ellos tenían muchas cosas en su vida que les permitirían alcanzar su destino. Sin embargo, las circunstancias en derredor se estaban volviendo caóticas. A veces tenemos salud, a veces tenemos finanzas, a veces tenemos buenas relaciones familiares, buenas relaciones laborales, pero aún en medio de todo esto hay circunstancias que comienzan a inquietarnos y comienzan a robarnos la paz. Es lo que está sucediendo en este pasaje. Herodes comienza a perseguir a la iglesia. La iglesia está llena del Espíritu Santo. Los creyentes están caminando en unidad. Aparentemente nada pudiera sacudir a la iglesia, pero comienza esta situación a incomodar a los creyentes. Y dice la Escritura, verso 2, a Jacobo, hermano de Juan, lo mandaron matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Diga conmigo, Pedro fue aprendido durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Que mientras que algunos festejan, para otros hay incertidumbre. Tal vez las personas de su trabajo, tal vez las personas en su familia, o tal vez el compadre o el amigo, usted ve su vida y ve que él se la pasa de fiesta en fiesta y de botella en botella.
Y usted tiene un montón de problemas asistiendo a la iglesia, viniendo a consejería, y usted sigue batallando con las mismas situaciones semana tras semana, vez tras vez. ¿Sabe una cosa? Eso no es signo de que usted debería de apartarse del Señor y hacer lo que aquellos que usted ve hacen. Es signo de que Dios está trabajando en su vida. Y usted debe de aceptar esta situación, no de una forma en la cual diga, pues me voy a resignar. No, sino una forma en la cual usted va a depositar esas preocupaciones, esas ansiedades en las manos del Señor. La iglesia entonces comienza a experimentar un momento difícil, mientras que otros celebran, para Pedro las cosas han cambiado completamente. Y la Biblia dice que después de arrestarlo, es decir, después de haberle quitado su libertad, lo metieron en la cárcel y lo pusieron bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. En otras palabras, Pedro tenía vigilancia las 24 horas al día. Estaba la vigilancia de la cárcel, pero había una vigilancia exclusiva para Pedro. Herodes no quería que se le escapara. Herodes es una figura en la Escritura que representa a Satanás. Y Satanás se va a valer de las circunstancias en nuestra vida para encarcelarnos en un estrecho que nos impida confiar en Dios. Satanás va a valerse de las circunstancias para que nuestra mirada se aparte del Señor y dejemos de confiar en Él. Él se vale de las circunstancias, no crea las circunstancias, se vale de las circunstancias de la vida, posiblemente de nuestras malas decisiones, posiblemente de nuestros malos hábitos, posiblemente de las decisiones de terceros. Pero Él va a utilizar todo esto que se está dando en nuestro derredor para buscar afectarnos de forma directa. Por esta razón es que Herodes no quería que bajo ninguna circunstancia Pedro pudiera escaparse de la cárcel. Lo tenía completamente vigilado. Y dígale al que tiene a su lado, a ti también te vigilan 24 horas al día. Y no precisamente es Dios, porque Dios no nos vigila, Él nos cuida. Amén. Satanás y sus demonios nos vigilan y comienzan a darse cuenta qué áreas de nuestra vida son frágiles y presentan entonces las circunstancias adecuadas, idóneas para que usted deje de confiar en Dios y se aparte de su voluntad. ¿Está entendiendo eso? No es que Él esté creando la circunstancia, es que Él va a utilizar la circunstancia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar de Él la dirección. Tenemos que buscar de Él el socorro. Tenemos que buscar de Él la ayuda. Jesucristo dijo, sin mí ustedes nada pueden hacer. Pedro está ahora encerrado, privado de la cárcel. Afuera hay fiesta. Él está en un estrecho, con soldados vigilándolo 24 horas, privado de la comunicación, privado de sus amistades, solo. ¿Cuántas veces las situaciones o circunstancias te han hecho sentirte solo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Amargarnos? Porque hay personas que responden así, con amargura. Es que debieron de ayudarme. ¿Dónde están estos que? Pedro pudo haber dicho, ¿por qué nadie me ha venido ni siquiera a aventar una gorda? Una tortilla caliente, vamos. Él quizá tenía hambre. Y aquí no dice la Biblia que lo fueran a visitar. Ya estaba con el síndrome de Juan, ¿no? Que le mandó decir a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Porque no te estás portando como yo espero que te portes. Y fíjense lo que dice la Escritura. Herodes tenía la intención
de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Verso 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Tal vez no estaban junto a él aventándole la gorda o dándole una Pepsi, ¿verdad? Tal vez no le estaban dando su Pepsi ni le daban su taco de suadero, pero oraban. Oraba. ¿Cómo oraba la iglesia? La iglesia estaba poniendo aquello que le preocupaba, aquello que traía inestabilidad a la iglesia, en las manos de Dios. ¿De qué le hubiera servido a Pedro tener a todos los creyentes afuera de la cárcel con pancartas? Pedro el pescador es inocente. Así como Pepe el Toro, ¿no? Pedro el pescador es inocente. ¿De qué hubiera servido? Si se va a reír, ríase bien. Y hay personas que quisieran a veces la pancarta en lugar de alguien pidiéndole a Dios por tu problema. Más que la pancarta, más que la palanca, Pedro necesitaba a Dios. Porque su situación era insalvable. Y fíjese lo que dice la Escritura. La misma noche en la que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Van a matar a Pedro, Pedro lo sabe, como hicieron con Jacobo, lo iban a hacer con él. ¿Y qué hacía Pedro? Dormía. Dice, al menos que no me decapiten desvelado. Usted por estar pensando en los problemas ni duerme. Y despierta ahí todo sintiéndose mal y sigue el problema. ¿Qué espera para ponerlo en las manos de Dios? David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Usted cree que David no tenía problemas? Nada más para que se dé una idea, investigue cuántas esposas tenía. O sea que tenía problemas el hombre. ¿Me entienden? Varones. No, digo, mi esposa es un amor, pero yo los compadezco a ustedes. Ahora, ser rey y de una nación próspera, que está creciendo, que está trayendo cambios, no era sencillo. Y David no tuvo la ventaja que tuvo Salomón. Dios le dio a Salomón, durante todo su periodo de reinado, paz. Pero David no, David era de moquetazo a cada rato. Este puño sí se ve y tenía que pelear. Entonces no tenía paz. Pero él puede escribir, en paz me acostaré y asimismo roncaré, porque solo en ti, Señor, está puesta mi confianza. ¿Cómo le hacía David? Depositaba sus problemas en las manos de Dios. ¿Por qué Pedro puede estar durmiendo esa noche que lo van a ejecutar? No está llorando. No está gritando, ayúdenme, tengan compasión de mí. Está durmiendo. ¿Cómo está usted reaccionando ante esos problemas que vienen a su vida? ¿Cuántos problemas ya le han quitado el sueño bastante tiempo? Si no dormimos bien, nos gastamos. Y luego usted tiene 33 y dicen que tiene 54. ¿Se da cuenta? Tiene que dormir más.
pero solo va a poder dormir más si deposita ese problema, esa ansiedad en las manos de Dios. ¿A poco Dios no cuida de usted? ¿No dice la palabra de Dios que si cuida de las aves, no cuidará también de nosotros? ¿No valemos más nosotros que unos cuantos pajarillos? ¿Sí vale más o no vale más? Algunos dicen, ¿quién sabe? Claro que vale más, para Dios vale más, porque la sangre de su Hijo Jesús está sobre de usted. Entonces usted tiene que confiar en el Señor. Pedro está durmiendo y dice la palabra de Dios, verso 7, de repente apareció un ángel del Señor. Digan conmigo, de repente. Pedro está durmiendo y de repente aparece un ángel del Señor. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Desde el momento en el cual determines en tu vida confiar en el Señor, la provisión del cielo vendrá a ti. No ha venido la provisión del cielo a tu vida porque sigues queriéndolo hacer tú. Pero cuando tú decidas descansar en el Señor, entonces la provisión del cielo vendrá a tu vida. Pedro está durmiendo y de repente, no algo así como que fue planeado, algo como que interrumpió el tiempo, algo que interrumpió la historia. Y entonces las cosas son alteradas. Cuando le damos espacio en nuestra vida al cielo, las cosas no pueden seguir de la misma forma. Las cosas son alteradas por el propósito de Dios. El propósito de Herodes era matar a Pedro. El propósito de Dios era que hubiera Pedro para rato. Pedro depositó su vida en las manos de Dios y entonces el cielo intervino. ¿Cuántas cosas de nuestra vida no hubiesen sido ya resueltas si las hubiésemos puesto en las manos de Dios? Pero lo queremos seguir haciendo nosotros. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. Atrévete a confiar en Él. Atrévete a hacerlo. Atrévete a confiar en el Señor. Créeme que Él no te va a defraudar jamás. Dice la palabra del Señor que de repente un ángel del Señor se apareció y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Imagínense a Pedro. ¿Quién la quiere hacer de Pedro? Ahora viene mi buen amigo Lalo. Y entonces, Lalo, tú te acuestas aquí. Acuéstate ahí. Eso, así cómodo para allá, mira. Eso, ándale, recuéstate. Imagínense que ahí están los soldados. Y dice la Biblia que le dio unas palmadas. No llegó el ángel así y le tocó. Oye, ¡ay! Imagínate que estás acá todo temeroso y alguien te toca. ¡Ay, nanita! Él está, no, tú acuéstate. Él está completamente perdido en su confianza en el Señor. Le dijeron los soldados, en la noche te van a matar. Y él está roncando. Entonces llega el ángel y ¿qué dice la Biblia? Unas palmadas, no dice que lo tocó, le hizo. Oye, ¡ey! ¡Párate! Y dice la Escritura que las cadenas que lo ataban se cayeron. ¿Cómo lo tuvo que despertar? Con unas buenas palmaditas. A él siempre que lo abrazo le doy sus palmaditas, ¿verdad? Es como mi bebecito dice, voy a eruptar. Entonces se cuenta, Pedro está completamente confiado en el Señor. El ángel tiene que venir y literalmente tiene que darle unas palmadas para que él reaccione. Él estaba completamente dormido. No le preocupaba que en unas horas más el edicto era que él muriera. Y dice la palabra del Señor, lo despertó con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dijo, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Vístete
y cálzate las sandalias y échate la capa encima. Vístete. Al estar preso, Herodes había intentado quitarle su dignidad. Él era una autoridad en la iglesia. Entonces, cuando las circunstancias golpean nuestra vida y nos ponen en estrecho, lo primero que Satanás va a buscar hacer es robarte tu dignidad. Eres un hijo de Dios. Por eso lo primero que el ángel le dice es, vístete. Y después le dice, ¿qué cosa? Cálzate. Cuando estamos atravesando por una situación así estrecha y nosotros permitimos que Satanás nos robe nuestra identidad, lo que a continuación sucede es que no tenemos la fuerza ya para hablar de Jesús. ¿Cómo le voy a predicar si mi vida está tan mal? ¿Cómo le voy a testificar si tengo un montón de deudas? ¿Cómo voy a predicarles si yo tengo un montón de problemas? Ponte tus sandalias, el apresto del evangelio en tus pies, la disposición de seguir compartiendo a Jesús. Satanás te ha robado tu dignidad porque te ha puesto en estrecho. Y cuando él roba tu dignidad, tu capacidad de testificar de Jesús, se pierde. Y le dice, y también ponte la capa. Él tenía un manto de autoridad que Satanás buscaba quitarle al robarle su identidad y al privarle de hablar de Jesús. En otras palabras, todo lo que el diablo ha intentado quitarte al ponerte en estrecho, Dios te lo traerá a tu vida cuando Él abra la puerta y te ordene salir. Amén. Y el ángel le dice, sígueme. Entonces, Pedro, con tu dignidad, con tu capacidad para predicar el evangelio y con la unción apostólica que hay sobre de ti, lo único que necesitas es seguirme. Y lo que nosotros necesitamos hacer es seguir a Jesucristo. No vamos a abandonarlo porque las situaciones se vuelvan estrechas. Vamos a perseverar en caminar confiando en nuestro Dios. Amén. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pedro aún no le cae el 20. Él como que está soñando dentro del sueño. Dice, ¿será real? Yo sabía que me iban a matar, pero de repente aquí aparece un ángel, me da sus golpes y me ordena que me levante y que lo siga. ¿Será real? ¿Será real? Y fíjate lo que dice. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. O sea, la cárcel estaba completamente cercada. Y lo que separaba a los que estaban dentro de la cárcel de estar fuera era un portón de hierro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Como que esto que nos impide vivir realmente en la libertad de Cristo es algo que nosotros no podemos solventar, algo que nosotros no podemos derribar, algo que nosotros no vamos a poder abrir. Y dice la palabra de Dios, el portón se les abrió por sí solo y salieron. O sea, no hay situación difícil en tu vida en la cual Dios no puede intervenir. Y en los momentos más duros, si tú te atreves a confiar en el Señor, Él abrirá las puertas que nadie más puede abrir, pero te va a dar la victoria. Amén. Y dice la palabra de Dios que entonces salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando Dios comienza a obrar en tu favor, parece que estás dentro de un sueño. Pero llega un momento en el cual te das cuenta que todo lo que atravesaste y viviste fue por el propósito de Dios para llevarte a un mejor lugar. Dios no es conformista. ¿Puede decirlo conmigo? Dios no es conformista. Y si Él no es conformista, no va a dejar su obra media en nosotros.
no la va a dejar a medias. Siempre va a buscar llevarnos al siguiente nivel, aunque para ello nos tenga que meter en estrecho, pero siempre nos llevará a un mejor lugar. Amén. Y dice la palabra de Dios, verso 12, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. En la casa de ese Juan, la gente llegaba a orar. Pregunta obligada, ¿a qué le estás abriendo tu casa? Aquí no dice, y fueron a la casa de fulanito, donde muchas personas estaban chismeando. ¿A qué abrimos nuestra casa? Es importante. Porque hay hogares donde, créame, pulula el chisme. Y ahí dicen, nos desayunamos al pastor, nos lo comemos y nos lo cenamos. Y de paso a su secta. ¿Verdad? ¿Por qué no debiéramos de abrir nuestros hogares para la edificación? Amén. Y si nos vamos a reunir, como dice la Escritura, leer un salmo, entonar una adoración, orar juntos los unos por los otros, ministrarnos. ¿No sería eso hermoso? Amén. Dígale al de al lado, no abras tu casa para cosas equivocadas. Entonces fíjese lo que pasa. Llama a la puerta de la calle y sale a responder una sierva llamada Rode. Esta era una edecana en la iglesia, imagínese, Rode, la hermana Rode. Entonces sale la hermana Rode y dice, ¿quién? Y Pedro dice, yo, Pedro. Y ella reconoce su voz y se pone tan contenta que se regresa corriendo sin abrirle. A veces ponemos a los edecanes en estrecho, ¿verdad? Que ya no saben ni qué hacer. Así estaba la hermana Rode. Dice, es Pedro, Pedro. Y se mete corriendo a decirle a los demás, oigan, allá afuera está Pedro. ¿Y qué le responden? Estás loca. Ya desde entonces se llevaban así, pero bueno, esta es otra historia. Y ella decía, no estoy loca. Ni desesperada estaba. Ella simplemente insistía en que era Pedro. Es Pedro, eso decía ella. Y algunos están orando porque Dios saque a Pedro de la cárcel y responden, debe ser su ángel. Mira, Dios porque es misericordioso, pero algunas veces nada más oramos y pedimos las cosas como para ponernos así una estrellita, ¿no? Y decir, soy espiritual y que conste que lo pedí, pero no lo esperamos. Y Dios en su gran misericordia responde a aquellos que con fe piden las cosas. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice versos atrás que estaban orando por la liberación de Pedro. Y llega Pedro y no lo creen, le dicen a Rode que está loca. Y después de eso quieren justificar lo que ella argumenta que es verdadero, diciendo que es ahora el ángel de Pedro. No, si a Pedro ya hasta lo han de haber matado. Y a veces sucede así, ¿no? Que por querer tener cierto nivel de espiritualidad vamos a orar por avivamiento, pero ni lo esperan. Pero quienes realmente están hambrientos de avivamiento, quienes realmente tienen sed de un mover del Espíritu Santo, por causa de estos vendrá el mover del Espíritu. Amén. Y fíjese lo que dice la Escritura. Entre tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran. ¿Cómo les hizo Pedro? Tranquilos. Y dice, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Pedro llega a contar qué había hecho Dios por él. Cuando Pedro, años más tarde,
escribe, echen sobre de él todas sus preocupaciones y todas sus ansiedades. Deposítenlas en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pedro sabía de qué hablaba. Él no estaba preocupado por un auto, no estaba preocupado por un fondo de ahorro, no estaba preocupado por una situación laboral. Su vida estaba al límite del precipicio, porque Herodes había ordenado matarlo. Pero él depositó su vida en las manos de Dios. ¿Por qué no depositamos esta noche nuestra vida en las manos de Dios? Y le decimos: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, hoy lo presento delante de ti, y haz conmigo como tú quieras. Haz conmigo lo que tú desees. Me encanta un pasaje en la Escritura, en 1 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 2. Y dice la palabra de Dios: a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Paz. Tu vida no va a ser perfecta. Vas a enfrentar muchos problemas. Pero si tienes la paz de Jesús, si aprendes a depositar tus preocupaciones, tus ansiedades en las manos de Dios, créeme, vas a vivir tranquilo. Así que atrévete a hacerlo. Atrévete a hacerlo a partir de esta noche. Que en lugar de que cada día acumules el problema del día anterior, mejor cada día vengas ante ese trono de la gracia y halles oportuno socorro, depositando tus preocupaciones y tus ansiedades delante de Él. Y tú camines tranquilo, con paz, porque Dios cuida de ti. ¿Quiere poner su vida en las manos de Dios? Póngase de pie, vamos a orar. Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Estás cansado? Tal vez porque has permitido que la carga se incremente cada día más sobre tu vida. Y esa carga se ha incrementado porque no has soltado circunstancias o situaciones que han golpeado tu vida, que tú no puedes cambiar y que solo Dios puede operar un milagro. Así que esta noche, quítate ese exceso de peso. Que haya descanso para tu alma. Que haya descanso. Que haya descanso. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada área y cada cosa en la cual tus hijos están enfrentando dificultades. Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo, yo te ruego que tú estés trayendo paz y descanso a cada vida. Si sus problemas son financieros, son laborales, son familiares, si sus problemas, Señor, están hasta este momento robándoles la paz, te ruego que tú te reveles a sus corazones para que ellos, Dios, puedan caminar siempre con su frente en alto, sabiendo que tú suples su necesidad, que tú respondes a su clamor. Como David declaraba a Dios, así queremos nosotros vivir en paz. En paz cada día descansar en ti. En paz cada día depositar nuestra vida delante de ti, sabiendo que tú no nos dejarás, que tú no nos abandonarás, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Presente aquello que le está preocupando delante de Dios y espere un milagro. Espere que Dios responderá.
espere que Dios hará de forma mucho más abundante aquello que usted le va a pedir. Preséntelo delante de Él. Dígale: Dios, esta situación me ha estado quitando el sueño. Esta situación me ha estado robando la paz. Me ha estado estrechando a tal punto en el que me siento solo, aislado y aprisionado. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes. Te pido que traigas tu paz y me permitas descansar sabiendo que tú responderás. Señor, extiende tu mano de gracia y misericordia sobre nuestra vida hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Puede descansar en el Señor? Dele un aplauso al Rey porque Él es bueno. Digno Él es.